Hablemos ahora sobre el concepto de delta hedging, el cual retomaremos en la parte de los market makers, eh, porque digamos que de alguna forma, desde un punto de vista práctico, costos transaccionales y de tecnología, el llevar a cabo este tipo de coberturas es mucho más factible para un market maker que para un retail. Sin embargo, en cierta forma podemos extraer una estrategia que se llama gamma scalping, eh, si entendemos justamente lo que significa delta hedging. Y el gamma scalping es perfectamente factible para el retail. Entonces, bueno, déjame contarte un poquito de qué se trata el delta hedging. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo debemos ir moviendo la cobertura en función de cómo se va moviendo el precio spot del subyacente. Y después cerraremos con una especie de simulación para, digamos, afirmar todo lo que estuvimos viendo en este video. Entonces, el data hedging básicamente se basa en eliminar lo que es el riesgo direccional, ¿de acuerdo? Y para lograrlo, al igual que toda cobertura, tenemos que tener una posición opuesta a la que nosotros tenemos con el subyacente. Entonces, la esencia, digamos, o el core de todo lo que tiene que ver con delta hedging es ser delta neutral, ¿de acuerdo? Tenemos que tener cero exposición a la variable o a la sensibilidad aportada por delta. Sin embargo, ten en cuenta de que aunque logremos eliminar eso, vamos a tener otra exposición, vamos a tener exposición a demás factores de riesgo, como puede ser la parte de la volatilidad. Y como bien lo dice Delta Hedging, es netear o aislar y no tener exposición a lo que es el riesgo direccional, por lo cual el portafolio debería ser independiente de los movimientos del precio del spot, del subyacente. Entonces, déjame mostrarte gráficamente cómo funciona esto. Vamos a suponer que tenemos este PNL, ¿no? O sea, perdón, este gráfico. En el eje X tenemos el spot que va de 100 a 700 y en el eje Y tenemos lo que sería el PNL de nuestra posición. Y vamos a suponer que nosotros somos un market maker y viene un cliente que quiere vender una call a $400. Si un cliente quiere que nosotros le vendamos una call, él no, perdón, él nos la vende, nosotros la compramos, ¿de acuerdo? Entonces, desde nuestro punto de vista, este es nuestro PNL. El cliente nos vende una cola a nosotros y nosotros se la estamos comprando. Y como nosotros somos un banco, somos un market maker, nosotros no tenemos una opinión en cuanto a qué va a pasar con el precio del subyacente. Por ende, no debemos asumir ningún riesgo direccional. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con el delta hedging, que ahorita lo vamos a ver paso a paso. En el momento que nosotros compramos la opción que nos está vendiendo el cliente, realmente este no es el PNL que nosotros tendríamos. Acuérdate que este PNL es a vencimiento. Si no tendríamos este que está acá, el cual tiene ese componente extrínseco que se va agotando y va haciendo que esta gráfica azul se vaya acotando hasta la gráfica verde. Ahora, si nosotros le vendemos, perdón, si nosotros le compramos la opción al cliente en $400, podemos hacer lo que hicimos anteriormente, que es una representación gráfica, una recta tangente a lo que es la curva del mark to market de la opción y podemos determinar que el delta que nosotros tenemos es de 0,5, de 50. Y eso ya es obvio porque sabemos que lo estamos haciendo at the money y la delta de una opción at the money es delta 0,5 para las calls y sería menos 0,5 para las put compradas, ¿no? Estamos hablando de compras. Entonces, si tenemos una delta de 0,5, la exposición por la parte de la opción serían 50 acciones. Acuérdate que esto estamos suponiendo que es una opción sobre una acción y lo que nos viene a decir a nosotros es que tenemos 100 acciones dentro de este contrato. Entonces, si la delta es 0,5 o 50%, pues entonces nuestra exposición por la parte de la opción serán 50 acciones, que es el multiplicador de la opción 100 por 0,5. Ahora, tenemos una exposición positiva, ¿sí? Más 50 acciones. Y para nosotros tener un delta neutral, la exposición completa debería ser cero. Por ende, para yo lograr eso, lo que tengo que hacer es vender en $400 50 acciones, que vendría a ser la delta exposure por la cobertura. Imagínate que esta es una opción sobre Tesla. Entonces, en este punto,
nosotros tenemos por el lado de la opción una exposición igual a 50 acciones de Tesla. Pues lo que yo hago es vender inmediatamente que compro la opción al cliente, vendo inmediatamente 50 acciones de Tesla. En este caso, a un precio hipotético de $300. Y de esa forma, cuando yo a las 50 acciones por el lado de la opción le resto las 50 opciones por la parte de la cobertura, lo que tenemos es una posición igual a 0 acciones. Delta neutral. ¿Ok? Y ahí todo perfecto. Ahora vamos a suponer que al día siguiente, en el after hours o en el pre-market, la acción se mueve de 400 a $500. De manera de que si hacemos el mismo ejercicio y lanzamos lo que es la línea recta perpendicular o tangencial, perdón, a lo que es la curva, en este caso tendremos una delta de 0,7, lo que quiere decir que ya no tenemos una exposición por la parte de la opción de 50 acciones, sino de 70 acciones en este momento. Aquí, si nosotros sumamos 70 y le quitamos 50, todo el conjunto, lo que es las 50 acciones en corto, más la exposición de delta de la opción, es como si nosotros estuviésemos 20 acciones largas. De aquí lo que tengo que hacer es que vendemos 20 acciones más en $500 y menos 50 menos 20 serían obviamente menos 70, que sumados con las 70 acciones producto de la exposición de la delta de la opción, pues entonces todo el conjunto haría que mi posición sea delta neutral. Y en este punto todo perfecto. Vamos a suponer que al día siguiente la acción cae de $500 a $300. En este caso puedo hacer el mismo ejercicio, una recta que va a ser tangente a la curva del mark to market. Y ahorita vemos que la delta realmente disminuyó, ahorita es 0,20, lo que quiere decir que ya no tengo una exposición de 70 acciones, sino más bien de 20 acciones. Para igualar la exposición de la opción, tendría yo que salir a comprar 50 acciones para que entonces solo me queden menos 20 acciones más 20 acciones, me quedaría delta neutral. ¿Qué significa esto? Que si nosotros trazamos una línea desde el strike, a medida que nos vamos out of the money, compramos barato. Y a medida que nos vamos hacia in the money, vendemos caro. Y comprar barato y vender caro es justamente una estrategia rentable. Ahora, con esto quiero decir que el delta hedging, desde un punto de vista teórico y visto desde el mundo de Black-Scholes, si la volatilidad implícita es igual a la realizada y yo hago una cobertura continua, el beneficio que yo obtengo por comprar barato y vender caro debería compensarme la prima que yo estoy pagando por la opción que estoy comprando. Y por ende, el delta hedging debería ser algo que no reporte ni ningún beneficio ni ninguna pérdida. Ahora, en la realidad, si la volatilidad realizada, o sea, que el precio de la acción realmente se mueva mucho, es mayor a la volatilidad implícita, el delta hedging no solo va a compensar la prima que tú estás pagando, sino realmente va a generar beneficios. Entonces, en resumen, el delta hedging compensa y elimina el riesgo direccional, como también debería compensar el premium que se está pagando, en este caso, porque alguien quiso vendernos una opción y nosotros se la estamos comprando. Si la volatilidad realizada es mayor a la implícita, se dan muchas oportunidades de vender caro y comprar barato, lo comentaba anteriormente, ya que el precio oscila entre out of the money e in the money frecuentemente. En este caso, el delta hedging es rentable, si estamos largos de gama, obviamente que estamos comprando opciones. Delta hedge es delta neutral, pero recuerda que es positivo desde el punto de vista de gama. Y estar no largos de gama, perdón, llega a ser rentable si la volatilidad realizada es mayor a la volatilidad implícita. Hay una estrategia que se llama gamma scalping que justamente hace eso. Tú puedes comprar una opción sobre un subyacente y ponerte corto inmediatamente de ese subyacente a medida que, en función de la delta. Y a medida que nos vamos hacia arriba, nos ponemos más cortos y a medida que esto va cayendo, nos ponemos más largos. ¿Sí? Recompramos todos esos cortos y a medida que nos vamos hacia arriba, cerramos todos esos largos. ¿Esto qué quiere decir? Que el delta scalping obviamente es rentable siempre y cuando te pongas a hacerlo en un subyacente donde tú estés seguro o estés segura que la volatilidad realizada va a ser mayor a la volatilidad implícita. De ser así, el gamma scalping, que no viene a ser más que un concepto extraído de lo que es el delta hedging, algo que hace diariamente y constantemente
los market makers. Eh, es algo que pueden hacer los retail y es una estrategia no solo sumamente sencilla y fácil de implementar, sino bastante interesante y rentable. Desde el punto de vista de cobertura, em, digamos que los market makers tienen que empezar el mercado, o sea, tienen que empezar el día con sus libros cubiertos, ¿ok? Si algo sucede en el after hours o en el pre-market, ellos tienen que, cuando se abre el mercado formalmente, tienen que tener sus libros cubiertos. Y al cierre del día también tienen que tener sus libros cubiertos. Ahora, puede ser de que tomen decisiones de cobertura en el intradía, utilizando como precios de referencia, por ejemplo, el VWAP o el TWAP, dependiendo de la estrategia que quieran seguir, si quieren participar en la parte de la volatilidad, si quieren excluir esa parte de la volatilidad que puede no ser interesante para ellos. Todo va a depender de la estrategia que ellos quieran, que ellos quieran seguir y cuál es el precio de referencia al cual empezar a comprar o vender el subyacente, tal cual como te lo comenté en esta lámina que está acá. Pero esta dinámica de compra y venta de acciones en función de la exposición que ellos tienen en sus libros de opciones es tal cual lo que ellos hacen. Sí es cierto de que no hay una frecuencia, digamos, específica para realizar este rebalanceo en cuanto a la cobertura se refiere. Hay muchos papers que hablan de frecuencias diarias, frecuencias intradías, si tomamos como referencia el VWAP, si nos vamos por el TWAP, si hacemos un X, una cantidad de consideraciones para decir ahorita me voy largo, ahorita me voy corto, ahorita cierro los largos, ahorita cierro los cortos. Lo que sí es que desde el punto de vista teórico, y visto obviamente desde el punto de vista de Black-Scholes, este delta hedging debería ser continuo para que en dado caso que ambas volatilidades, la implícita y la realizada, coincidan, se compense toda la prima que se está pagando siempre y cuando estemos largos, digamos. Ya que si nosotros estamos vendidos en opciones porque alguien nos la quiso comprar, la dinámica es completamente diferente. Pero eso lo vamos a ver mucho más en detalle cuando hablemos de cómo se comportan los market makers. Ahora, aquí en este pequeño gráfico hay una simulación, el cual trata de ejemplificar justamente esta dinámica de coberturas. Es una opción comprada, bien sea una put o bien sea una call, cuyo strike es, en este caso, bueno, vamos a suponer que es una call, es un strike 120 con un spot a 100, o sea que estamos comprando una opción out of the money. Estamos fijando como punto de referencia una volatilidad realizada, una volatilidad implícita de 20%, y lo que se está haciendo es simulando, digamos, X, X random walks en función de, creo que son como 10.000 o 100.000 escenarios, y se está haciendo un rebalanceo de la cobertura diariamente. Entonces, cada puntito que está acá es básicamente el PNL que se extrajo de ese rebalanceo para esta específica simulación. Y la volatilidad realizada forma parte de las variables a considerar en cada simulación, ya que la volatilidad realizada nos va a decir a nosotros cuán volátil fue el camino simulado utilizando Boolean Motion y este Random Walk con drift o sin drift, los distintos métodos matemáticos para hacer simulaciones de caminos que puede tomar el precio de un determinado activo financiero, en este caso una acción. Lo importante de extraer, perdón, de este ejemplo es que si la volatilidad realizada, de acuerdo, que está la volatilidad, perdón, está la volatilidad implícita. Si la volatilidad implícita pasa a ser menor a la volatilidad realizada, existen beneficios en cuanto al rebalanceo y delta hedging se refiere. Caso contrario, y mucho más dispersos, aquellos, aquellos escenarios en donde la volatilidad implícita al final terminó siendo mayor a la volatilidad realizada. Entonces, esto es simplemente una simulación que trae como consecuencia o muestra el resultado de esta teoría de que para que el delta hedging realmente sea rentable y no solo compense desde un punto de vista económico la prima pagada por la opción porque se la estamos comprando a alguien que nos la está vendiendo, siendo nosotros market makers, es que la volatilidad realizada tiene que ser superior a la volatilidad implícita. Básicamente que el precio del subyacente se mueva frecuentemente y cambie de in the money a out of the money para que tú lo puedas comprar barato y lo puedas vender caro tantas veces como sea posible. Y de esa forma poder posicionarte en este cuadrante que es donde realmente existe la rentabilidad desde el punto de vista del delta hedging. Em,
eso es lo que te quería contar en esta parte. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en los siguientes vídeos.